A continuación, el señor Leonardo Hernández, director alterno de CLAPES UC, nos entregará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo seminario de CLAPES UC titulado Gratuidad y Financiamiento Universitario, Momento de Evaluar. No voy a repetir los vocativos, pero agradezco muy sinceramente a este grupo selecto de expositores y panelistas que nos acompañan esta mañana. Este seminario es parte de una línea de trabajo que ha sido una constante en nuestro quehacer desde la fundación de CLAPES UC hace ya 10 años. El propósito de CLAPES UC es el estudio y análisis de las políticas públicas, aportando siempre a la discusión y al debate para lograr que se diseñen mejores políticas públicas, ellas que cuentan con un buen sustento técnico y una mirada de largo plazo. El tema de la educación ha estado y seguirá estando, estoy seguro, en la agenda de trabajo de CLAPES, porque es difícil encontrar una temática que sea más trascendente para el desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo de los países. De hecho, muchos de los problemas que hoy día nos aquejan, pobreza, desigualdad, baja productividad de factores, delincuencia e inseguridad, tienen como causa última una mala educación. Ciertamente no es la única causa, pero es una causa muy importante de todos estos problemas que enfrentamos hoy día en Chile. Sin ser experto en educación, en algún momento, hace algunos años atrás, sostuvimos que el eslogan "no son 30 pesos, son 30 años", escondía algo de verdad. De hecho, y esta es mi opinión personal, hemos perdido 30 años donde no enfrentamos correctamente el problema de la educación. No hicimos lo que hicieron países como Japón, Singapur o Corea del Norte, países que hoy día son desarrollados, pero no nos olvidemos que Japón, Corea, después de la guerra de Corea, a comienzos de los años 60, eran países tan pobres como Filipinas. En algún momento en nuestro camino se nos olvidó el eslogan aquel de "gobernar es educar". Este era un eslogan del año 1938 de Pedro Aguirre Cerda. La gratuidad, una política muy discutida en su momento, tiene pros y cons. Fue muy discutida porque tiene una tremenda regresividad. De hecho, se destinan recursos que son escasos a personas que ya tienen una ventaja respecto de otros que no tienen acceso a la educación superior. Y no tuvieron acceso a la educación superior porque tuvieron una muy mala educación básica, escolar y preescolar. Pero la gratuidad puede tener algunos beneficios. Puede mejorar el acceso a la educación de jóvenes que de otra manera quedarían en el camino, pero también puede acarrear algunos costos. De hecho, la gratuidad puede amenazar la sobrevivencia financiera o la calidad de instituciones de educación superior. Por la prensa, hace poco tiempo hemos aprendido que podría ser el caso de la Universidad Alberto Hurtado. De estos temas vamos a escuchar en unos minutos a nuestros distinguidos invitados, que son protagonistas de primera línea de lo que está pasando en Chile. Sin más, los invito a lo que estoy seguro será una conversación muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora escucharemos la exposición del señor Carlos Williamson. Muy bien, partimos. No, momentito. ¿Por qué?
Apagamos la... Vamos a apagar un poquito. Acá. Está demasiado blanco, ¿no? Bueno, muy buenos días. Un saludo muy afectuoso a todos quienes están hoy día presencialmente y a quienes nos están siguiendo vía streaming. Saludo al subsecretario. Reconozco a él siempre una gran capacidad de escucha y asistencia a todos estos foros de discusión. Además que yo creo que muchos de los que estamos acá, ¿no es cierto?, de los que están siguiendo por allá, están ávidos de conocer, ¿ya?, cuál será ese proyecto de ley que debe ingresar al Congreso. Ya nos dijo ya entre el 18 y el 30, no nos ha dicho el momento, pero estamos todos finalmente expectantes respecto a un proyecto de ley que ciertamente, y así se le ha llamado, modernización de la educación superior, va a tener consecuencias. Y va a tener también consecuencias desde el punto de vista del debate que hoy día, o la discusión que vamos a tener hoy día sobre gratuidad y financiamiento universitario. Quiero saludar a los miembros del panel también, distinguidos expositores. Quiero saludar de manera especial también al presidente de la Comisión Nacional de Acreditación. Vamos a hablar sobre acreditación, aunque no parezca que tenga alguna relación, tiene mucha relación con lo que vamos a ver, porque hoy día mi interés es hablar sobre gratuidad, pero no para volver a una discusión que hubo hace 8 años atrás, digamos, que fue una discusión muy álgida, mucho conflicto. Recordamos que en esa época se hablaba mucho de los derechos sociales. Vamos a hablar de gratuidad desde el punto de vista de cuáles son las lecciones que uno puede sacar hoy día respecto a la gratuidad. La gratuidad está siendo hoy día un elemento central en el tema de financiamiento, por lo tanto, creo que es un tema a discutir, que precisamente hemos invitado a 3 directivos de universidades que están en gratuidad, de modo que queremos escucharlo de parte de ellos, lo que está pasando, los dolores, penurias, que puede estar sucediendo. Pero también quisiera hablar, digamos, un poco en términos más globales respecto al tema de financiamiento. La gratuidad es un cambio paradigmático, ciertamente cambiamos lo que era hasta esa fecha el sistema de financiamiento de los estudiantes a través de becas y créditos por un sistema distinto. Distinto. La gratuidad cambia radicalmente, no por nada, ¿no es cierto?, se dice, bueno, es gratuito. El acceso a la educación superior, los estudios de la educación superior son gratuitos, pero sabemos que eso no significa que sean gratis desde el punto de vista de los recursos. Alguien tiene que financiar. Yo voy a referirme muy brevemente en términos de las lecciones. Primero, muy brevemente, el tema de la equidad. Yo creo que fue un tema que se discutió el año, como digo, a mediados de la década pasada, respecto al tema de cómo la gratuidad podía ayudar, ¿cierto?, a hacer más equitativo el sistema de educación superior. También voy a hablar, como digo, de los temas de los efectos del financiamiento. Le he puesto la palabra porque efectivamente hay una consecuencia desde el punto de vista de financiamiento de las universidades. Si bien es cierto, voy a hablar de educación superior, me voy a concentrar en el sistema universitario, ¿ya?, que hoy día que es lo que nos convoca. Y luego, ¿no es cierto?, una mirada global respecto al gasto, con una salvedad, ¿no es cierto?, cuando uno dice que es una parte de una discusión, ¿en Chile se gasta mucho o se gasta poco en educación superior? Y la paradoja es que la respuesta es que se gasta mucho y se gasta poco al mismo tiempo. Vamos a explicar por qué razón, digamos, esa visión contrastante, digamos, que se gasta mucho y que se gasta poco. Respecto al tema de la equidad, algunos antecedentes generales que yo creo que son interesantes para tener presente y que ayudan un poco a entender dónde estamos. Acá tengo yo un diagrama, ¿no es cierto?, donde las columnas corresponden al monto de ingresos vía, ¿no es cierto?, ayudas estudiantiles, que parte el año 2005, ¿no es cierto?, con más o menos 250 millones de dólares. Perdón, son 250.000 millones de pesos, pero si no los convierte a dólar, y hoy día son 1.000 pesos. ¿Ya? Y cómo fue creciendo esto en el tiempo, ¿ya? Y donde claramente, digamos, las columnas que van hacia arriba, la parte café, ¿no es cierto?, corresponde al Fondo Solidario de Crédito, la parte celeste corresponde al CAE y la parte más cafecita, digamos, corresponde a las becas. ¿Ya? Claramente el sistema creció y la línea roja, ¿no es cierto?, muestra acá, ¿no es cierto?, en el eje de la derecha, creció en términos de número de estudiantes. Habían alrededor de 600.000 estudiantes el año 2005 y el año, justamente un año antes del comienzo de la gratuidad, ¿no es cierto?, aquí estábamos ya en cerca de 1.200.000. Y después, cuando uno mira, ¿no es cierto?, lo que pasa es que sigue creciendo en las ayudas estudiantiles, comienza a aparecer la gratuidad, ¿no es cierto?, que es la columna celeste, ¿ya? Y comienza a disminuir el CAE, comienza a disminuir los créditos, ¿no es cierto?, se comienza a producir la beca, se comienza a producir un cambio en el origen de financiamiento, y como vemos, prácticamente no ha cambiado, ¿no es cierto?, la estructura
el número de estudiantes, digamos, al mismo tiempo, si bien es cierto, el financiamiento de los estudiantes siguió aumentando. Entonces, cuando uno mira esto, visualmente dice, a ver, el crecimiento del sistema se produjo mucho antes. El crecimiento se duplicó prácticamente la admisión, de 600.000 pasamos a 1.200.000, se produjo mucho antes y en virtud de los créditos, las becas y particularmente del CAE. Entra la gratuidad, digamos, y el sistema ya había abierto las puertas al acceso. Entonces, desde el punto de vista de equidad, la verdad es que para efectos prácticos la equidad se había producido. La apertura, como digo, al acceso y el crecimiento de 600.000 estudiantes prácticamente está concentrado en los primeros deciles de ingreso, por lo tanto correspondía a sectores de bajos ingresos. Cuando uno, entonces, para cerrar el tema de la equidad, ¿no es cierto?, nosotros nos tocó hacer un estudio. Hay varios estudios que muestran que efectivamente la importancia del crédito CAE y de las becas fue valiosa desde el punto de vista, como digo, el acceso en el periodo previo a la gratuidad. Nosotros hicimos un estudio de panel, ¿no es cierto?, con datos de panel, periodo 2010-2023, estudio una estimación econométrica, logarítmica, y lo que quisimos preguntar, ¿no es cierto?, es, a propósito, digamos, de lo que se mencionaba, como digo, en el año 2016, que había una brecha de oportunidades y teníamos un sistema que era inequitativo, que había inequidad en el acceso, la verdad es que las cifras no muestran eso. Ya lo dije ya, el sistema había abierto las puertas al acceso mucho antes de la gratuidad. Y lo que hicimos ver, digamos, es cómo la matrícula de primer año se correlaciona, ¿cierto?, con el CAE y la gratuidad, más otras variables que aquí no menciono, pero nos interesaba comparar el CAE con la gratuidad. Para todos efectos prácticos, dicho en términos de buen chilenos, quisimos echar a competir el CAE, ¿no es cierto?, con la gratuidad desde el punto de vista del impacto que tenía en el acceso, ¿ya?, en la matrícula de primer año. El resultado es bastante contundente. El resultado es que los coeficientes del CAE, ¿cierto?, y de la gratuidad son positivos, efectivamente, y significativos desde el punto de vista estadístico. Pero el CAE es 4 veces más incidente, más importante que la gratuidad para efectos de, como digo, de masificación. El CAE fue efectivamente la llave de maestro, ¿no es cierto?, que me permitió abrir las puertas del acceso a la educación superior. Tema de gratuidad y CAE. Luego, el tema de la gratuidad y financiamiento en las universidades. Aquí voy a ser un poquito referente, porque cuando se discutía el tema de la gratuidad a mediados de la década pasada, como digo, estaba muy presente el tema de la equidad. Pero había otro tema que estaba un poco solapado, que no se discutía. Hay que recordar, y yo me tocó conversar con muchos rectores, ¿no es cierto?, que veían con mucho entusiasmo la gratuidad. Pero evidentemente la gratuidad tiene algunas ventajas. Del punto de vista de las universidades que reciben estudiantes que no pagan, ¿no es cierto?, ciertamente que hay una serie de ventajas para los estudiantes, para las universidades. La buena noticia, digamos, puede ser, digamos, cuando las transferencias vía gratuidad, ¿no es cierto?, no alcanzan a financiar dichos estudiantes, que es un poco lo que puede estar sucediendo, está sucediendo, ¿no es cierto?, en este momento. En ese momento también, como digo, se discutía este tema y a nosotros nos tocó hacer en CLAPES un estudio, y yo lo cito acá, donde miramos qué pasaría, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de acceso a financiamiento vía gratuidad para las universidades que se adscribieran a este sistema en términos del impacto que podía tener la regulación de aranceles, que está vigente, la sobreduración de carreras, como ustedes saben, se pierde la gratuidad, ¿no es cierto?, pero las universidades reciben la mitad, ¿no es cierto?, de lo que recibían antes, ¿ya? Y luego la fijación de aranceles para los deciles 7, 8 y 9. Así está la ley. Nosotros hicimos una simulación, nos fuimos universidad por universidad para saber qué impacto podía tener estos 3 componentes y llegamos a una conclusión. La conclusión fue que más o menos podía haber una merma de ingresos para dichas universidades en el contexto, como digo, general, 30 universidades nosotros estimábamos, que estaban en gratuidad del decil 1 al decil 6, ¿no es cierto?, más o menos un impacto del orden de los 180 a 200 millones de dólares al año. Acción Educar ha hecho un cálculo ahora recientemente y ha llegado a cifras parecidas. Como digo, impacto vía fijación de aranceles, o sea, aranceles regulados, fijación de aranceles y sobreduración de carrera. Nosotros hicimos ahora un nuevo análisis que fue distinto, en el siguiente sentido. Fuimos a los estados financieros de todas las universidades que están en gratuidad, que son 30, y miramos, ¿cierto?, el total de ingresos. Sumamos el total de ingresos, los estados financieros, el total de ingresos vía aranceles, que es la parte roja de la columna, y la parte azul corresponde a aportes basales. No todas las universidades tienen aportes basales, y algunas universidades tienen más alumnos con gratuidad y otras con menos alumnos con gratuidad, de modo que la columna es la suma de los ingresos vía aranceles
¿ya? Donde están financiados por gratuidad, por becas y por otros componentes, más los aportes basales. Y lo que nosotros observamos acá es que hubo un incremento en los ingresos en los primeros años. ¿Ah? Buena noticia para la universidad, estaban recibiendo más recursos, efectivamente. En parte porque recibieron más aportes basales, efectivamente, cuando uno mira las partidas presupuestarias comenzaron a aumentar. Y en parte porque aumentó también el número el monto que recibían por aranceles. Esto está en moneda de igual valor, de modo que son comparables las columnas. Pero después, a partir del 2019, comienza a producirse un descenso. Y si uno compara este punto de acá, 2022 con respecto al 2015, ¿no es cierto? Cuando comienza esto, 2015, la verdad es que prácticamente en términos reales son los mismos ingresos. ¿Ya? ¿Cuál es el problema que tiene eso? Que paralelamente la matrícula de pregrado comenzó a subir. ¿Ya? Este es un índice base 100, 2015, y el año 2022 está como en poco más, 112, ¿no es cierto? Subió un 12% la matrícula. Entonces, cuando uno toma el ingreso total y lo divide por el número de estudiantes, ¿qué es lo que descubre? Descubre que las universidades que están en gratuidad están recibiendo hoy día, índice base 100, 2015, están recibiendo menos ingresos por alumno full time, ¿ya? Por estudiante. En un caso, digamos, aquí la caída es mayor en el caso de las universidades del G9 y las privadas, y en el caso de las universidades estatales es menor, pero es negativo el impacto que hay. Por lo tanto, estamos frente a un hallazgo importante. El sistema no está entregando los recursos en términos de ingresos por alumno de los que había antes, ¿ya? Y esto puede agravarse. ¿Por qué puede agravarse? Por una razón muy simple. Porque si parte del financiamiento en algunas universidades proviene de la gratuidad y la gratuidad, digamos, a aranceles regulados, no sigue subiendo como lo que se espera, hay un problema en términos de financiamiento, porque parte del financiamiento del gasto está con los recursos. Si los recursos por alumno van cayendo, cae también el gasto por alumno. Y finalmente quiero referirme al tema del gasto en educación superior mirando Chile. Como siempre, a Chile le gusta compararse con la OECD. Y hay hallazgos bien interesantes, yo creo que marcan un poco, o le dan un tono a la discusión, digamos, que no ha estado muy presente. El financiamiento universitario en Chile, cuando uno mira, tiene algunas incoherencias que son importantes. Y vamos a demostrar por qué. Se gasta mucho, se gasta poco. En alguna medida se gasta mucho y en otra medida se gasta poco. Vamos a ver por qué. A mí cuando vi esto, ¿no es cierto?, el resultado, me recordé esta situación paradójica que en alguna medida, digamos, lo que responde es a esa famosa frase, ¿no es cierto?, de Hamlet: something is rotten. Algo huele mal en el sistema. Algo huele mal en el sistema que tenemos nosotros de financiamiento universitario, y por lo tanto no cabe ninguna duda que el financiamiento condiciona el desarrollo futuro de las universidades y tiene que preocuparnos, ¿eh? Vamos a las cifras. Cuando uno toma el gasto total de gobierno, son cifras oficiales, Education at a Glance del año 2023, toma el 2020, que es el último año. Cuando uno toma el gasto total del gobierno de educación superior como porcentaje del gasto total del gobierno, ¿qué es lo que se muestra? ¿No es cierto?, que Chile efectivamente tiene un gasto bien elevado, el más alto de todos los países de la OECD. Gasta un 4,68%, ¿no es cierto?, año 2020, estamos hablando del año 2020, y la OECD tiene un promedio de 2%. O sea, efectivamente Chile hace un esfuerzo importante desde el punto de vista del gobierno, ¿ah? O sea, ya estamos haciendo un esfuerzo importante desde el punto de vista del gobierno en términos del gasto a la educación superior como porcentaje del gasto total. Segunda referencia. El gasto por estudiante en educación superior como porcentaje del PIB per cápita. Habitualmente se toma el gasto por estudiante con respecto al PIB. Es que no, la comparación no es el PIB global. Hay que tomar el PIB per cápita. ¿Por qué? Porque el PIB per cápita, digamos, lo que hace es igualar las diferencias que hay de desarrollo de un país como Noruega, ¿no es cierto?, que tiene un PIB per cápita muy alta, y otros como Chile que tienen un PIB per cápita más bajo. Y lo que se muestra acá es que efectivamente cuando uno toma ahora el gasto por estudiante como porcentaje del PIB per cápita, estamos en el lado de la izquierda de la cola de la distribución. Muy por encima, estamos 40%, muy por encima del 27% que es el promedio de la OCDE. Es en este sentido que uno dice que Chile efectivamente está gastando harto, ¿ya?, desde el punto de vista del gasto total, que excluye inversión en investigación y desarrollo, ¿ya?, y que es muy importante. Vamos a ver por qué es importante. Entonces, cuando uno mira ahora, para comparar en dólares ajustados por poder paridad de compra y excluyendo investigación y desarrollo, el gasto total de educación superior por estudiante, Chile está
con un respetable $10.000 acá, cerca, acá está 12.000 el promedio de la OECD, y superando una serie de países de Europa. Aquí está Portugal, Italia, Israel, ¿no es cierto?, Corea, Hungría, Polonia, etcétera, etcétera. Como digo, bastante cercano al promedio, ¿sí? Nuevamente aquí Chile hace un esfuerzo grande. Aquí estamos hablando de gasto total, aquí suma todas las fuentes de financiamiento. Y nuevamente excluye inversión y desarrollo, ¿ya? Hace un esfuerzo importante en términos del gasto total. La primera parte de la respuesta es que efectivamente hay un gasto por alumno para financiar la formación de los alumnos, que excluye investigación y desarrollo, que es bastante elevado. Pero cuando uno va ahora a meter investigación y desarrollo, aquí se produce una tremenda diferencia y Chile se va a la cola. ¿Por qué se va a la cola? Bueno, porque los países, la mayoría de los países, invierten pero muchísimo más que Chile en materia de investigación y desarrollo. ¿Es importante esto? Claro que es importante, porque resulta, digamos, que las universidades tienen como misión formar estudiantes, digamos, e investigar. La generación de conocimiento hoy día es esencial. Si alguien piensa, digamos, cómo se puede desarrollar más Chile, crecer más Chile, digamos, tiene que tener investigación. Y tiene que tener investigación, desarrollo, innovación, digamos, pensar cómo se aplica, ¿no es cierto?, en distintos procesos productivos, de modo que este no es un asunto simplemente de publicar papers, ¿ya? Es simplemente focalizar la investigación y en eso ciertamente que se hacen esfuerzos, todos los gobiernos hacen esfuerzos, pero faltan recursos. Cuando uno mira ahora dónde está Chile, en gasto en I+D como porcentaje del PIB, está en la cola. Está con 0,34%. Promedio de la OECD 2,72%, todos los países invierten mucho más. Entonces, cuando uno piensa, digamos, bueno, pero ahí dice, pero gasta mucho en el gasto total por estudiante, es alto, no hay mucha plata en investigación y desarrollo, no importa, es que sí importa. Sí importa por lo que digo recién, ¿no es cierto?, que si no hay generación de nuevo conocimiento, digamos, el país se resiente desde el punto de vista de las posibilidades de desarrollo futuro. ¿Ah? No hay ninguna duda. Entonces, ¿qué está pasando con el gasto? Ahora hablemos del gasto del presupuesto público. La columna azul, ¿no es cierto?, muestra que el presupuesto público fue creciendo entre el año 2011, ¿no es cierto?, hasta el año 2018. Fue creciendo, ¿ya? Y en alguna medida la línea, esta amarillita, ¿no es cierto?, muestra al lado derecho, ¿no es cierto?, el porcentaje del PIB, que era bajo, ¿no es cierto?, pero iba subiendo, ¿ya? A partir del 2019 se ha mantenido constante, ¿ya? ¿Y cómo ha crecido algo el PIB? Este porcentaje se ha ido para abajo, se ha ido cayendo el porcentaje. Y estamos hablando de un porcentaje bastante menor, ínfimo, ¿ah? Apenas un 0,2%. Presupuesto público. Una digresión. El año 2002, aquí al lado, ¿cierto?, vino a inaugurar el año académico el presidente Lagos. Y el presidente se comprometió, ya lo había hecho antes Eduardo Frei y lo había hecho antes Patricio Aylwin, ¿no es cierto?, se comprometió a aumentar el gasto público y llegar a un punto porcentual sobre el PIB. No se cumplió. Bachelet 1 no se cumplió, también lo dijo. Piñera 1 lo dijo, no se cumplió. Piñera 2 lo dijo, no se cumplió. El presidente Boric lo ha mencionado. De hecho, se acaba de crear un fondo, bienvenido sea, 700.000 millones de pesos. A ver, en 10 años, las cuentas fiscales están bien apretadas, pero 700.000 millones de pesos en 10 años, dividido por todas las universidades, créanme que es harto poco. Bueno, está bien. Pero posibilidades de crecer, digamos, del 0,2 a 0,3 a 1%, a un punto porcentual del PIB, pocas posibilidades. Entonces, hay un problema estructural de financiamiento, hay una incoherencia grande. Entonces, uno dice, bueno, si no hay plata, no hay plata. O sea, no tenemos nada que hacer. Pero es que hay un problema, si se pone poca atención. Tenemos que financiar estos 10.000 investigadores que están alojados, estas son cifras de la NIT, 10.000 investigadores que están alojados en distintas universidades y que están produciendo, esa es la curva de crecimiento, digamos, de los papers, ¿no? Son indexadas en Web of Science, ¿no es cierto?, de las universidades. Aquí la línea más gris, ¿no es cierto?, corresponde a la Universidad del Cruz. Los celestes, digamos, es como irrumpen las universidades privadas, que efectivamente hoy día un 20% de la producción intelectual está haciendo en universidades privadas, que no están en el Cruz, ¿ya? Ahí tenemos cierto total de papers publicados, digamos, en el año 2021, hay un acumulado, son 50.000 papers, y créanme que no son papers que están simplemente publicados así nomás, no. Muchos de ellos son incidentales desde el punto de vista del crecimiento y desarrollo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Ellos están en las universidades, están siendo financiados. ¿Cómo se financian ellos? ¿Cómo se financian ellos? No se financian a través de aportes fiscales. Todos sabemos, digamos, aquí, el profesor, ¿cierto?, Larraín sabe, digamos, el paper, digamos, la publicación es el resultado de algún proyecto, FONDEF, FONDAP, pero los gastos
directos están financiados por el Estado. Los gastos indirectos, que es el sueldo de los profesores, y otros gastos indirectos, los financia la propia universidad con sus recursos propios. ¿Y dónde están esos recursos propios? ¿Cuáles son los recursos que tienen las universidades? Son los aranceles. Entonces, cuando uno dice, ay, pero un momentito, entonces, si los aranceles, digamos, si hay un problema de financiamiento por aranceles a través de la gratuidad, entonces uno sigue la pista, ¿no es cierto? Se encuentra que estamos complicados hacia el futuro para financiar. Y entonces esos $10.000 puede que se vayan a menos en términos reales. Entonces, hay un problema estructural. Entonces, uno termina diciendo, está bien, pero ya, si no hay plata, no hay plata. No, es que hay otro problema que, de aquí hago alusión, digamos, dado que está el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación. La ley dice, y es clarísima, la ley dice que las universidades deberán desarrollar actividades de generación de conocimiento tales como investigaciones en distintas disciplinas, saber, creación artística, transferencia y difusión del conocimiento, tecnología e innovación. Es un imperativo, tienen que hacerlo. ¿Para qué? Para acreditarse. Y si quieren subir de la acreditación, tienen que invertir. Si quieren subir, digamos, acreditación básica, avanzada, ¿no es cierto?, o excelencia académica. Por lo tanto, hay un imperativo. Entonces, bueno, pero igual están los aranceles que fija la autoridad, están los aranceles, digamos, que están financiados a través de la gratuidad. Veamos los aranceles que están financiados a través de la gratuidad. ¿Financian esa parte de investigación y desarrollo? No. ¿Y por qué no? Porque el mandato, ustedes saben que hay una comisión de expertos que interactúa con el Ministerio de Educación para efectos justamente, digamos, de negociar aranceles. Pero el mandato legal, digamos, no incluye el financiamiento de los gastos indirectos de la investigación. De hecho, ¿ya? Y este oficio enviado a la Subsecretaría de Educación Superior el 24 de enero del año 2024 es súper taxativo. Dice que los aranceles que se fijan a través de la comisión de expertos es para financiar los costos necesarios y razonables. Y debe excluir aquellos gastos o rubros que no son necesarios, pero que pueden ser, ¿cierto?, atributos deseables del quehacer de una institución de educación superior. ¿Qué atributo deseable de una institución de educación superior ya hay que incorporar dentro del financiamiento que no sea el financiamiento de los estudiantes? La investigación. Pero no está contemplado. Por tanto, digamos, las universidades que reciben poco hoy día, ¿no es cierto?, que reciben menos, es porque no están financiando aquella parte que es importante desde el punto de vista de la misión de la universidad, que es la investigación y desarrollo. Por tanto, estamos frente a un problema que tiene que ver, como digo, consecuencia, porque la ley es imperativa respecto a que hay que investigar, pero no hay recursos. Y entonces ahí sí uno sigue la pista, ¿no es cierto?, encuentran con que el tema de la gratuidad del financiamiento vía aranceles, olvidándonos el tema de la gratuidad desde el punto de vista de la equidad. Pensemos ahora desde el punto de vista del financiamiento para las universidades, que tienen que vivir, ¿no es cierto?, convivir con financiamiento, no solamente para la formación de estudiantes, sino que para la investigación y desarrollo estamos en un problema. Conclusiones, son súper claras conclusiones. Hay bemoles importantes en el financiamiento de las universidades, especialmente aquellas adscritas a la gratuidad, porque ciertamente están con una dificultad. Los aranceles regulados, más la sobreduración de aranceles, más la fijación de aranceles, tiene una merma o expone a estas universidades a una merma importante desde el punto de vista de los recursos. Y la evidencia hoy día es bastante concluyente, digamos, y vamos a escuchar lo que nos puedan decir ciertos directivos de 3 universidades que están en gratuidad respecto a esto. Si los aranceles regulados no financian la investigación y desarrollo, las universidades adscritas especialmente deben acreditarse exhibiendo investigación y desarrollo para acreditarse, quedan atrapados, están entre la espada y la pared, bajo el manto de la inconsistencia, esto por decirlo menos. Y por último, algo que es un bonus track. En el contexto de esta exigencia de que hay que demostrar investigación y desarrollo para seguir creciendo, acreditándose de que efectivamente está avanzando en materia de calidad, en este momento no es razonable eliminar el copago, como se ha dicho que eventualmente podría suceder en el futuro, de aquellas universidades que no están adscritas a la gratuidad, porque son universidades que no tienen acceso a financiamiento basal y la única forma de financiar la investigación y desarrollo es a través de los aranceles de matrícula. El copago ya también está incorporado dentro de ese financiamiento. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, señor Williamson. Invitamos a escuchar la exposición del señor Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior.
No tengo. Muy buenos días. Como siempre, un agrado estar acá compartiendo con los investigadores, las investigadoras. Y quisiera agradecer este paper, este trabajo empírico que nos hizo llegar el profesor Carlos Williamson. Y muy interesante. Yo mismo, antes de asumir esta responsabilidad de gobierno, trabajaba en materias de educación y había hecho algunos trabajos sobre educación superior. Me había metido bastante en el tema. Y creo que después de 8 años de implementación de la política de gratuidad es muy importante hacer este tipo de evaluación. Y es más, yo les quisiera pedir a la comunidad de investigadores, a las universidades, que nos metiéramos en estos temas, porque efectivamente, como subyace a la conversación que instala el trabajo de CLAPES, la educación superior requiere ingresar a una nueva etapa. Yo voy a tratar de hacer un panorama más global y un poco entender cuál es el sentido general de la política de modernización de la educación superior, en particular de la modernización del financiamiento que vamos a impulsar desde el gobierno. Ustedes saben, lo mencionaba también el profesor Williamson, estamos a poquitos días del ingreso al Parlamento, un proyecto de ley muy esperado, de un proyecto de ley que todos sabemos que es necesario y que despierta entusiasmo y también muchas dudas, muchas inquietudes. Así que y que por ende va a ser parte de un proceso de transformación más global de la educación superior. Efectivamente, la educación superior creció de manera acelerada en matrícula de pregrado en los últimos años, y eso sería muy difícil de entender si no fuera por el crédito conaval del Estado. Por lo tanto, yo creo que lo que se plantea desde el trabajo es cierto. O sea, el instrumento de financiamiento que abre la llave, sobre todo a la incorporación de los primeros 2 quintiles de ingreso, es el crédito conaval del Estado. Si uno observa la curva de crecimiento de la matrícula antes del crédito conaval del Estado, se da cuenta que la matrícula está creciendo, pero crece a una velocidad más baja y crece siguiendo el patrón de lo que la discusión en educación superior denomina desigualdad máximamente mantenida. Es decir, es una expansión que ocurre, lo voy a decir coloquialmente, de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, decil 10 satura su demanda, luego empieza a entrar decil 9, solo una vez que el decil 9 satura su demanda entre el decil 8 y así, y ocurre la excepcionalidad o la particularidad del caso chileno, que los puntos de saturación de cada uno de los deciles son distintos, ¿no? Hoy día, por ejemplo, si uno examina la cobertura neta del decil 1 y 2, va a tener una participación menor en la educación superior que el decil 7 y 8, ¿no? Esto es así, y por eso antes, cuando estábamos formulando el programa de gobierno del presidente Boric, habíamos pensado, luego esto no fue posible por la realidad fiscal, dato que hay que tomar en consideración, porque Chile es un país que tiene una alta responsabilidad fiscal, y lo hemos dicho, la responsabilidad fiscal no es de izquierda ni de derecha. Habíamos pensado, por ejemplo, en una beca de mantención para los primeros deciles de ingreso, porque el costo de oportunidad respecto al ingreso al mercado laboral es una de las variables clave que nos impide la participación, aumentar la participación neta de los primeros deciles de ingreso. Eso es muy difícil fiscalmente en Chile, pero, por ejemplo, nos permitiría enfrentar ese desafío. Ocurre que si uno evalúa esta expansión, efectivamente es el crédito conaval del Estado y no la gratuidad, que llega después y se monta básicamente sobre la misma arquitectura institucional del crédito conaval de la educación superior de esa época, es que permite que este patrón de crecimiento bajo la lógica de la desigualdad máximamente mantenida se vaya más allá de sus límites, incorporando aceleradamente los deciles 1 y 2, los quintiles 1, 2 y 3 en la educación superior, fundamentalmente instituciones privadas que ven entonces en este momento un subsidio que coincide con 2 cosas, un crecimiento acelerado de la matrícula, pero también, y lo dice el documento de Carlos, un crecimiento acelerado de los propios aranceles. Si uno toma entre 2009 y 2017, yo trabajé todo dato para mi tesis doctoral, los aranceles suben en promedio 30% por encima de la inflación. Es decir, tenemos un sistema que se expande, dicho como lo dicen los economistas, en el P y en el Q. Se expande en el Q y se expande en el P. Y lo hace en un conjunto de instituciones nuevas que se desarrollan de manera vertiginosa, con un sistema que pone principalmente la presión. Yo sé que acá está Andrés Bernasconi y siempre nosotros conversamos esto en el SINACE. Andrés, está por acá. Ahí está, Andrés, no nos habíamos saludado. Siempre conversamos la enorme presión que es para las instituciones la acreditación, que es una condición obligatoria para acceder al crédito conaval del Estado. No obstante, tenemos que tener de acuerdo que la presión fundamental del financiamiento Estado en la familia y en el fisco.
las familias, Chile tiene cerca de 850.000 deudores cada en etapa de pago. El 56%, según impuesto interno, yo sé que impuesto interno no es toda la realidad, pero son los datos que tenemos, el 56% de los deudores cada en etapa de pago gana menos de 750.000 pesos. No sé si hay una persona sentada acá que tenga ingresos inferiores a 750.000 pesos mensuales. El 68% gana menos de 1 millón de pesos mensuales. Y esto ha significado una transferencia no planificada de recursos públicos de 9 billones de pesos, 9.000 millones de dólares acumulados hasta el día de hoy. La pregunta entonces es, ¿cómo reorganizamos esta enorme presión fiscal que la ha detallado Carlos y que creo que tiene poco espacio de crecimiento? Creo que eso es al final, ¿no? O sea, ¿cómo reorganizamos el financiamiento, siendo que Chile está haciendo un tremendo esfuerzo a nivel fiscal y macroeconómico para garantizar el acceso a la educación superior? Hay una discusión sobre roles en el trabajo, no quiero profundizar en materia filosófica, pero le voy a decir lo siguiente, creo que no voy a entrar en el debate sobre gratuidad universal o no, porque Chile hoy día no tiene una política universal de gratuidad y es muy difícil que la tenga en el corto plazo producto de la restricción fiscal. Es decir, lo que nos muestran los datos que nos ha planteado Carlos es que la única posibilidad que la gratuidad se expanda aceleradamente es disminuyendo o poniendo en duda el aporte a las propias instituciones. Por lo tanto, estamos en una situación de un equilibrio muy precario. Vamos a tener que reorganizar globalmente el financiamiento. Eso es lo que pretende nuestro proyecto. Y esto es muy importante. Sin retroceso en gratuidad, quiero dar cuenta de 3 dimensiones en lo que voy a comentar desde la perspectiva del Estado, de las familias y de las instituciones, porque yo entiendo la dificultad de algunas instituciones, voy a hablar de ello, pero concordamos nosotros hoy que la sociedad chilena no va a tolerar retrocesos en gratuidad. La sociedad chilena no está en condiciones. El otro día salió una encuesta, me puedo equivocar, pero creo que es de Adimark, me puedo equivocar en esto, se pregunta a la gente cuál es el subsidio más valorado por parte del Estado. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? La gratuidad. Entonces es muy difícil ese retroceso. ¿Cómo lo hacemos? Nuestro gobierno va a proponer lo siguiente. Si tenemos aportes públicos que son muy valorados por la ciudadanía porque quitan un peso de las familias y hacen que las familias se puedan concentrar en lo que corresponde, que es en ayudar a su hijo a estudiar, el único camino es modernizar. Y modernizar significa reorganizar el financiamiento, aumentar en eficacia y aumentar en eficiencia para los desafíos de la educación superior del futuro. ¿Cómo pensamos que se hace eso? Primero, tenemos que examinar si en esta tremenda masificación de la educación superior, que aumentamos P y aumentamos Q, crecimos en eficacia y en eficiencia. Hay 3 indicadores que voy a tomar. Primero voy a hablar de eficacia. Desde el punto de vista de la eficacia, uno podría examinar al sistema de educación superior en su capacidad de producción de investigación científica y eso ha aumentado bastante. En gran medida por exigencia de la regulación, pero no solo por eso. Las comunidades académicas producen, hacen investigación, escriben. Luego, ¿cuánto de eso está vinculado a las necesidades productivas y a la necesaria transformación productiva de nuestro país? Un tremendo desafío. Lo estamos enfrentando a través del Ministerio de Ciencia y el Fondo Estructural de Ciencias que anuncia el presidente Boric en el último CRUCH, el aniversario 70 del CRUCH, va en esa dirección. Cómo dotamos a las instituciones de mayor capacidad de investigación, pero no solo mayor capacidad de investigación, sino como una investigación que se vincula a las necesidades del país. Pero si examinamos la eficacia en el ámbito de la docencia de pregrado, lo cierto es que hoy día tenemos un desafío pendiente de mayor articulación de nuestra oferta académica con las necesidades del país. Nos faltan 100.000 programadores para atraer inversión extranjera. Estamos trabajando un proyecto para formar habilidades digitales en educación superior que fue anunciado por el presidente de la República en la celebración del aniversario de la educación técnico-profesional y esperamos que centenares de miles de estudiantes de educación superior puedan tener certificaciones dentro de sus planes regulares en habilidades digitales que sean válidas laboralmente. Es decir, tenemos problemas de articulación entre oferta académica y necesidades de la estructura productiva y esto puede ser uno de los factores, no el único, esto es un debate difícil que puede explicar por qué no hemos aumentado en productividad en los últimos 15 años a pesar de tener un stock mayor de profesionales en la estructura ocupacional. Es decir, tenemos que vincular más
lo que formamos en la educación superior con lo que el país necesita hoy y sobre todo con lo que necesita el futuro, yo digo, no se trata de hacer cuotas por áreas, que vamos a formar menos abogados, no se trata de eso. Hay 3 conjuntos de habilidades que son fundamentales para el futuro: idioma, habilidades verdes, habilidades digitales. Además, tenemos que formar mejor nuestros perfiles de egreso. Tenemos que aumentar tenemos que mejorar, tenemos mucho espacio de mejora. En eficiencia, nuestra tasa de titulación oportuna en la última década se ha mantenido inalterada. Inalterada. Nuestra cifra en retención en primer y segundo año han mejorado bastante y la duración real de las carreras es demasiado larga, está en 6,3 años. Acá quiero ser preciso. ¿Qué significa? Por eso nuestra modernización no es solo una modernización del financiamiento, también proponemos una modernización académica, porque esto se trató de hacer con el financiamiento de la gratuidad. Un límite de 5 años para las carreras universitarias. ¿Aumentó eso la titulación oportuna? No lo aumentó. ¿Y por qué no lo aumentó? Porque no es un problema de financiamiento, un problema académico. Tenemos que trabajar la trayectoria desde la educación escolar, la relación entre la enseñanza media y la educación superior, limpiar lo que históricamente entendemos como licenciatura. En Chile, históricamente, no en todas las instituciones, no quiero generalizar, pero sí en muchas, la licenciatura cumple 3 funciones. Es un mejoral de la enseñanza escolar, es además una formación en la disciplina, que es lo que corresponde, y además tiene elementos de la formación que en otros países están en el posgrado. Y todo eso lo tenemos en una licenciatura, que nos demoramos 6,3 años en sacar, a una tremenda presión fiscal y una tremenda presión a las familias. ¿Tiene sentido eso? ¿Hay espacio de mejora? Por supuesto que hay espacio de mejora. ¿Deberíamos reducir esos tiempos? Sí, deberíamos reducir esos tiempos. ¿Cómo se reducen esos tiempos? Que yo le ponga un límite formal al financiamiento, no se reducen así. Se reducen con un trabajo académico serio, sistemático, estamos llevando adelante. Tuvimos una reunión con la CUP, con la Cooperación de Universidades Privadas, acá está Santiago González, ellos nos hicieron llegar un documento, yo expuse esto en el directorio de la CUP, estamos formando un espacio con los vicerrectores académicos, tenemos también un espacio con los vicerrectores académicos del CRUCH. Es decir, tenemos que aumentar en eficacia y en eficiencia. ¿Para qué? Para que nuestro gasto en educación superior se reorganice de tal manera de tener un pregrado más orgánico que vaya en el largo plazo disponibilizando recursos para que las instituciones tengan precisamente más recursos para investigar, más recursos para la complejidad, y eso implica abordar, por ejemplo, políticas más robustas de financiamiento para el posgrado, que lo estamos examinando. Entonces, desde el punto de vista de la economía política de la educación superior globalmente, desde el Estado tenemos que hacer un uso más responsable de los recursos, dado que, voy a pensar por el Estado, institución y familia. Desde el Estado más responsable de los recursos, dado que mucho de nuestro financiamiento es deficitario y no calculado. Las transferencias que se hacen por la ejecución de garantías CAE y los distintos subsidios que tiene el crédito con aval del Estado fueron respuestas que no son orgánicas, se fueron dando una encima de la otra sobre la misma arquitectura institucional. Eso hace que hoy día virtualmente un poquito más de un cuarto del presupuesto de educación superior vaya a los bancos, que es una ironía de la vida, ¿no? Como el presupuesto de un país de educación superior va directamente a la banca. Eso tiene que ser reorganizado y eso es lo que vamos a reorganizar, es decir, vamos a generar un sistema de financiamiento desde el punto de vista fiscal que más o menos con la presión fiscal que tenemos hoy día y controlándola, va a ser mucho más orgánico, no va a ser deficitario, y esto es lo que se refiere el ministro Marcel cuando señala que va a ser un sistema de financiamiento autocontenido. O sea, desde el Estado necesitamos mayor eficiencia, necesitamos alinear este financiamiento a objetivos globales de política pública en eficacia y en eficiencia. Educación superior, más vinculada a las necesidades productivas del país, a las necesidades sociales, no solo económicas, educación superior más eficiente. Y esperamos que la composición de este financiamiento crezca fundamentalmente en I+D, dado que la curva de crecimiento de la matrícula de pregrado, yo sé que hay un crecimiento vegetativo, pero no vamos a enfrentar las curvas de crecimiento en pregrado que tuvimos en las últimas décadas, por un fenómeno hasta demográfico. Y en el futuro, saben hoy día que este es el año que hemos tenido menos nacimiento de la última década, este año. Entonces, necesitamos volver más eficiente y eficaz el pregrado, para que haya disponibilidad de recursos institucionales para mayor investigación. Desde el punto de vista de las familias, creo que tenemos que tener un sistema de financiamiento que creo que sin retrocesos en gratuidad, son inexplicables ante la sociedad, insisto, sin retrocesos en gratuidad, generemos un sistema de financiamiento que no golpee de la manera en que golpea a las familias. Eso significa principios de progresividad, justicia y que las personas efectivamente contribuyan, pero contribuyan de una manera, una vez terminado su estudio, una vez que han finalizado, contribuyen de una manera justa,
progresiva y adecuada a sus ingresos sin generar un pasivo comercial o una deuda comercial como la que hemos conocido hasta el momento. Es decir, pensamos nosotros, que una familia de una persona que estudia en la educación superior en la universidad llegue a los 40, 45 años ya habiendo resuelto el problema. Y por lo tanto, cuando ellos tengan hijos que estén en la educación, en lugar de llegar a fin de mes y ver un abultado copago mientras ellos tienen copago y mientras tienen sus hijos con una deuda bancaria, puedan tener mayor libertad, es decir, tener un sistema de financiamiento más orgánico que quite presión a las familias. ¿Por qué quitar presión a las familias? Porque necesitamos que la presión de la educación superior sea académica, no financiera. Necesitamos que cuando a una persona le pregunten cuánto te costó tu carrera, no piense en dinero, piense en tiempo de esfuerzo, piense en tiempo de estudio. Necesitamos familias que puedan llegar tranquilas a fin de mes, que puedan pasarlo bien, que puedan hacer vida familiar, digamos. Y luego, desde el punto de vista de las instituciones, y acá me quiero concentrar porque quienes están representando hoy día acá son representantes institucionales. Acá hay tres patas, digamos, está el gobierno, están las instituciones, pero también nos faltan las familias, que también es importante esto. Desde el punto de vista de las instituciones, nosotros somos conscientes que cualquier proceso de regulación va a producir tensiones entre intereses institucionales y regulador. Pero eso pasa en cualquier sector regulado. No hay escapatoria de aquello. Eso pasa en la electricidad, eso pasa en cualquier sector regulado donde hayan importantes recursos, va a haber una tensión. ¿Qué es lo que podemos señalar nosotros desde el punto de vista de las instituciones? Si examinamos el informe de la Superintendencia de Educación Superior, la gratuidad tiene como resultado una disminución del riesgo financiero del sistema. No aumenta el riesgo financiero con la gratuidad, todo lo contrario disminuye. ¿Y por qué? Porque el punto de vista del financiamiento institucional, y esto lo declaró el vicerrector económico de la Universidad Austral en una entrevista, en la segunda, una larga entrevista que dio, que él reconoce que el financiamiento, porque yo recuerdo cuando llegamos a la Comisión de Educación del Senado, el rector, entonces el rector Richter, para explicar la crisis de la Universidad Austral, lo primero que hace es decir que la gratuidad es un problema. Después uno examina los estados financieros, la historia de la Universidad Austral, se descubre una serie de cosas, y luego viene el vicerrector Ormazábal, y el vicerrector Ormazábal dice todo lo contrario. La gratuidad es la gran base de financiamiento y que le da estabilidad a la Universidad Austral. El déficit operacional de la Universidad Austral son 3.000 millones. Claro, es una cifra importante, el déficit neto son 25.000. ¿Cuántas horas de docencia directa hacía la planta académica de la Universidad Austral? 8 horas. El promedio de la Universidad del Estado son 20. La Universidad Austral hacía menos horas de docencia directa que la Universidad Católica y no investigaba al nivel que investiga la Universidad Católica. Entonces, ¿es la gratuidad el problema que explica la situación de crisis de la Universidad Austral? No lo es. No lo es. Significa que tenemos un modelo perfecto, que no hay espacio de mejora y que las instituciones están todas y cada una de ellas con todos los recursos que necesitan. Tampoco quiero decir que el panorama es perfecto. Lo que quiero señalar es que es difícil. Este sistema, desde el punto de vista de la institución, le costaría mucho una expansión agresiva en la política de gratuidad y desde el punto de vista del fisco también. Entonces la pregunta es cómo reorganizamos. Nosotros conversamos en la regulación empresarial con los vicerrectores económicos, tenemos un computador isla, tenemos las puertas abiertas, también la tiene la comisión de expertos con quien hemos trabajado muy bien y una comisión que no puede ser señalada desde el punto de vista como adepta al gobierno. ¿Qué diría yo respecto al interés de las instituciones? Tenemos que modernizar. Y eso implica tener una mayor eficiencia en la educación de pregrado. La educación de pregrado va a seguir siendo la operación fundamental desde el punto de vista económico de la educación superior, pero necesitamos disponibilizar recursos para el posgrado y la investigación. Entonces, globalmente, ¿qué es lo que queremos desde el punto de vista de la modernización? Es aliviar a la familia, estivar mejor la carga del financiamiento, hacer un sistema desde el punto de vista del Estado con mayor eficiencia y ir diciéndole a las instituciones que el vector de crecimiento de la educación superior del futuro no es más P y por Q en el pregrado. Es un financiamiento a la investigación, es un financiamiento a la complejidad y a la vinculación con el medio y por lo tanto son otras alternativas que van diciéndole a las instituciones crezcan en complejidad, dado que incluso aunque la financiásemos, el crecimiento de la matrícula ha chocado límites estructurales en Chile. Incluso desde el punto de vista demográfico no vamos a tener las velocidades de crecimiento que tuvimos en la década previa, que es prácticamente duplicarnos en matrícula y aumentar 30% por encima
del IPC los aranceles. Esas condiciones no pueden volver. Y se los tengo que decir con total honestidad y sobre todo con total responsabilidad fiscal. Entonces, reorganicemos la carga, menor presión a las familias. Esto lo dijo Harald Beyer en un seminario hace poco. La presión es excesiva a las familias. ¿Para qué? Para disponibilizar los recursos crecientemente en investigación y desarrollo, que es lo que le falta a Chile, con un pregrado, imaginamos en el futuro más compacto, con mayor presencia del posgrado y disponibilizando recursos, insisto, para investigación y desarrollo y también para educación parvularia, que es el otro nivel que está en desarrollo en Chile, que está en desarrollo. Yo sé que esto no es sencillo, porque esto implica cambiar las inercias. Esto implica empezar a inaugurar una nueva etapa de la educación superior donde el vector de crecimiento fundamental de las instituciones ya no está en más matrícula y más arancel. Van a haber crecimientos, por supuesto, los aranceles se van a ir reajustando al infractor del sector público, van a haber crecimiento en matrícula, sin duda, van a haber crecimiento en matrícula, pero ¿dónde está el vector fundamental de crecimiento? En posgrado, vinculación con el medio y complejidad. Y los instrumentos de financiamiento tienen que ir mirando hacia allá con mayor tranquilidad para las familias, para una sociedad que quiere más derechos, más tranquilidad, más libertad. Estoy convencido que vamos a avanzar en esa dirección. Pero lo que les pido, y a las familias, le digo, bueno, a lo mejor si no logramos darle libertad completa, vamos a aliviarle la situación. Al Estado, a lo mejor si no logramos, totalmente afrontar la situación en la que estamos, vamos a mejorarla. Y a las instituciones también. Tenemos que todos colocarnos en esto, es una meta nacional, es una meta país, y termino diciendo que tengo total convicción en que la reorganización del financiamiento va a despertar un consenso, porque lo que ha planteado Carlos, con las diferencias que tengamos desde roles hasta cómo calculamos algunas cosas a nivel metodológico, que me gustaría también examinarme. Yo hacía clase de estadística en la Universidad de Chile y siempre he tenido cierto fanatismo por los números. Estamos de acuerdo en lo fundamental. Necesitamos un sistema que no puede aumentar la presión en las familias, tiene que tender a disminuirla, tiene que financiar la complejidad y tiene que hacerlo optimizando un financiamiento público desde el punto de vista macro. Ya es demasiado elevado y no puede seguir creciendo y no va a volver a una curva expansiva como la que tuvo un sistema que creció, se duplicó en Q y aumentó 30% sobre la inflación en el P. Es difícil, estamos comprometidos en eso y estoy seguro que vamos a llegar a consenso y vamos a llevar adelante este financiamiento y le vamos a dar buenas noticias a Chile y buenas noticias a las instituciones. Muchas gracias. Gracias, señor Orellana. Daremos ahora inicio al panel de conversación que será moderado por Carlos Williamson. Les invitamos a ubicarse en los asientos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, subsecretario. Entonces ahora pasamos a este panel de conversación. A nuestros tres distinguidos invitados e invitadas, que son además representantes de universidades que están con gratuidad. Les vamos a dar 10 minutos para que expongan un poco desde su punto de vista sobre el tema de financiamiento, bueno, lo que quieran decir, no es necesario que se refieran solamente a las exposiciones nuestras, para entonces después, digamos, tener una interacción, un diálogo, una conversación y por supuesto también recibir preguntas. Me gustaría también preguntas de la audiencia, ¿ya? Y partimos con la vicerrectora económica Loreto Mazanés de la Universidad Católica. Adelante, Loreto. Muchas gracias, Carlos, y gracias a todos mis compañeros del panel. Yo voy a abordar un poquito desde la Universidad Católica, que en gran medida es una realidad bastante compartida, al menos con todo el G9, pero con una gran cantidad también de universidades del CRUCH en su general. Y voy a abordarlo desde también la inclusión, la equidad y después el financiamiento. En lo que es la inclusión y la gratuidad para las universidades del CRUCH, y específicamente el G9 también, la verdad es que la gratuidad de alguna manera, o en un porcentaje muy importante, tal como dijo Carlos en su presentación, ocurrió desde la creación de la beca de Bicentenario y después del CAE.
Ahí es donde aumentó nuestra matrícula, pero también aumentó la equidad, porque permitió a los primeros deciles ingresar de manera significativa, con obviamente ciertas restricciones en términos de cumplimiento del logro académico, pero sí ingresar a la universidad. Y eso marcó un hito bastante importante en la composición de los alumnos, específicamente de la Universidad Católica. Son mecanismos que ayudaron y que consolidaron de alguna manera un sistema de educación más inclusivo, que se fortaleció indudablemente con los otros mecanismos posteriores que venían, y que generaron ya una manera de ingresar a la universidad independiente de la progresión académica de los alumnos. Ahora, en términos de gratuidad, creo que sí tuvo un efecto en la universidad para la inclusión, y específicamente para la Universidad Católica, y quiero marcar 2 puntos porque creo que son importantes y creo que hay que valorarlos. Primero, la Universidad Católica, al ingresar a la gratuidad, públicamente se percibió, o dejó de percibirse, mejor dicho, como una universidad elitista, y pasó a ser percibida en el público común como una universidad inclusiva, que permitía entrar a todos. Eso generó que grupos de estudiantes que antes no tenían en su radar a la Universidad Católica como una opción, pensarla e incorporarla como una alternativa real y posible para ellos. Y eso obviamente generó un aumento no significativo, porque a nosotros la restricción del puntaje de corte es bien importante para el perfil de alumnos que recibimos. Tenemos un menor grupo en los primeros deciles justamente por el puntaje de corte. Nos permitió incorporar. Pero otra cosa que es muy importante es que a las universidades, este sistema también nos incentivó como universidades, y creo que eso, más allá que la eficiencia, también es el trabajo conjunto, ¿no es cierto? Nos incentivó a generar programas de admisión especial específicos para alumnos que, aunque no tenían el puntaje de corte, dado que tenían una garantía de gratuidad en el financiamiento, y por ende sabíamos que podían poder entrar a la universidad de manera gratuita, sin un costo para ellos, generar programas de ingreso inclusivos, que no tenían puntaje de corte, pero que podían entrar a la universidad. Y eso obviamente fue el principal crecimiento vía esas vías, el principal crecimiento de la universidad en los primeros 6 deciles, pasando de un 18% a actualmente cerca de un 23% de alumnos en los primeros 6 deciles. Entonces, creo que esas son cosas que no están escritas en papeles, no están escritas en papers, ni son efectos directos de la gratuidad, o que son obvios, pero sí son efectos bien significativos. ¿Ah? Ahora, eso también generó otras cosas. También generó una obligación moral o una obligación académica de la universidad de generar programas de apoyo efectivos, porque muchos de estos alumnos que entran sin puntaje de corte también tienen brechas académicas, y entonces se deben generar programas de apoyos efectivos. ¿Para qué? Para permitir una graduación efectiva y una menor tasa de abandono. Entonces, ahí cuando hablaban de la tasa de abandono que era producto de la gratuidad, también es producto de este efecto lateral que en gran parte de nuestras universidades ocurrió, que generamos programas de apoyo para que estos alumnos pudieran permanecer, no generaran abandono y pudieran graduarse en las instituciones de educación superior. Obviamente esto genera mayores costos, pero también genera mayor permanencia, que es uno de los objetivos principales de nosotros. Entonces, creo que efectivamente la inclusión y la equidad se generó de los modelos anteriores, pero hay algunos efectos positivos en este ítem en las universidades. En la Católica específicamente sí se produjo ese efecto. Ahora, con respecto a la gratuidad al financiamiento universitario, creo que no se puede negar que la gratuidad ha generado impactos negativos en el financiamiento del sistema de educación superior. Específicamente para la Universidad Católica, en este momento son más de 9.000 millones de pesos que nosotros dejamos de percibir si es que miramos el P por Q real proyectado desde el año anterior. Si nosotros descontamos las becas
anteriores que nosotros entregábamos a los alumnos, por ejemplo, que estaban en beca bicentenario y nosotros les entregamos una beca para que ellos no pagaran el copago, eso sigue siendo sobre 5.000 millones de pesos en la proyección del año 2024. Entonces, sí ha generado un impacto. También creo que asumir de que las universidades no son eficientes me parece injusto. Yo creo que siempre uno puede ser algo más eficiente, pero hay ciertas eficiencias que llegan a su límite. Yo creo que aquí hay que ser más eficiente el Estado, tiene que ser más eficiente las universidades, pero todo llega a un límite y la verdad es que el estrés que están teniendo últimamente las universidades es bien importante porque el sistema de acreditación cada vez exige más cosas y no hay más recursos. Un ejemplo, la acreditación antiguamente no exigía y no tenía un indicador de vinculación con el medio bidireccional y ahora sí lo tiene. Eso necesariamente se necesitan recursos para eso, no hay recursos externos y sin embargo es parte de la responsabilidad de las universidades. Entonces, es verdad de que uno puede hacer eficiencias en algunos ítems, pero el sistema exige cada vez más responsabilidades a las universidades sin recursos asignados a eso. Entonces, es el mismo saco distribuido en más responsabilidades. También la universidad, hay gastos adicionales en gratuidad, mayores gastos, que independiente que uno se pueda hacer eficiencia en algunas cosas, mucha de eso es reasignación a mayores gastos y específicamente los gastos están asociados a muchas veces al perfil del estudiante, mayores nivelaciones, esos alumnos son más vulnerables, tienen menor apoyo familiar en términos económicos, por ejemplo, de salud, el apoyo en salud mental de las universidades debe ser mayor para poder mantener a esos alumnos en la universidad, no desde la perspectiva académica, sino que también desde la perspectiva emocional, psicológica, y eso no existen recursos adicionales. Entonces, finalmente, la eficiencia en muchos casos va a reasignación para poder apoyar estos alumnos. Obviamente, el artículo 108 ha sido un drama, es decir, responsabilizar a la universidad desde el financiamiento de los años que se excede es realmente algo bastante dramático. Creo que el modelo claramente no resuelve el problema, tal como dijo el subsecretario, el problema del atraso. El problema del atraso es bastante más estructural. Lo resolvemos tal vez preocuparnos de la educación básica, media, la educación de la primera niñez, más que resolverlo ya cuando tienen 24 años. Y eso creo que es algo muy importante. Ahora, creo que también hay otros riesgos importantes en lo que es el financiamiento. La regulación de los aranceles es un problema. Cuando nosotros, la regulación de los aranceles está basado en que se regula por la misma institución que paga, eso no ocurre en todos los mercados regulados. La electricidad la pagan las personas, la regala, pero siempre tienen la regulación es con modelo y todo del Estado. Entonces, hay una parte importante ahí de que hay que trabajarla, que se ha trabajado. Yo estoy en la comisión con la subsecretaría, así que lo hemos trabajado, pero hay un riesgo. Yo no estoy diciendo que esté mal hecho el modelo, pero sí hay un riesgo y hay ciertos cuestionamientos que hemos seguido como universidades poniendo en el sistema de cálculo de los aranceles regulados. Y por otro lado, creo que hay un riesgo importante cuando podría llegar a ocurrir en que con este nuevo financiamiento, y eso no lo desconozco, pero si es que empezamos a regular la totalidad de los aranceles, ¿no es cierto? Actualmente el sistema de gratuidad nos regula los aranceles, pero con una flexibilidad importante, 40, 60% para los deciles más altos. Si empezamos a considerar sistemas de regulación para la totalidad de los aranceles de las deciles rígidos, creo que eso pone en un riesgo muy importante a todas las instituciones, para qué decir aquellas instituciones que no están en gratuidad y que si quieren tener un sistema de financiamiento que no es el CAE y que no permitiría copago por lo que mencionaron ahí y que además el de regular aranceles puede ser extremadamente peligroso. Algunos desafíos que quiero plantear. ¿Cómo se puede reorganizar
el apoyo fiscal con las nuevas políticas sin responsabilizar a las universidades, porque de alguna manera actualmente el costo lo estamos llevando las universidades. Entendemos la importancia de bajar esa presión y bajar ese costo a las familias y compartimos, y por eso mismo como universidades estuvimos siempre a favor de la gratuidad, nunca pusimos en duda la gratuidad y siempre apoyamos y trabajamos. Pero cómo no se responsabiliza a las universidades de esa menor presión de la familia, sino más bien buscar un equilibrio. También cómo a través de un sistema de financiamiento en donde las universidades, está principalmente el Estado obviamente, se mantienen las libertades. Creo que las instituciones de educación superior deben mantener la libertad para hacer proyectos educativos distintos y no restringirse porque no se pueden aumentar los costos, porque si no, no lo van a financiar. El control de aranceles es bastante en el largo plazo, es decir, cada 5 años, etcétera. ¿Cómo se puede regular el incremento de los alumnos? Creo que pensar que las universidades no somos instituciones responsables y que cuando hacemos un aumento, una nueva carrera o un aumento de matrícula es porque realmente se hacen los estudios, me parece de que eso es mirar un poco en menos a las instituciones. Creo que cuando uno tiene una acreditación es por una responsabilidad que ha adquirido y ahí creo que hay que ver cómo considerar ambos aspectos. Comparto el tema, muy fuertemente el tema del financiamiento, qué es lo que debemos financiar. Hay que financiar hasta la licenciatura, hay que financiar hasta una carrera profesional, hay que financiar a todos una cantidad de años y el resto con un sistema de financiamiento nuevo. Yo creo que hay que repensar el modelo de financiamiento. Yo estoy de acuerdo de que retroceder en el sistema de gratuidad es imposible. Yo creo que lo necesitamos como país. ¿Cuánto se financia por gratuidad? Es el punto y hasta qué punto y cómo. Porque actualmente, y voy a decir un ejemplo, pero actualmente a un alumno de medicina se le financia 7 años y es uno de los que gana más recursos o después puede tener un sueldo mayor, versus uno de licenciatura que solo se le financia 4 años y tiene menos. Entonces, ¿cómo se logra un equipo? Porque eso no es equidad. Eso específicamente no es equidad. Tal vez se necesita mucho más esos otros 3 años que se financió a medicina, destinarlos a una persona al decir 7 que estudia licenciatura en letras y que probablemente el sueldo de él finalmente va a ser menor que el de medicina, ¿no es cierto? Entonces creo que la equidad en su conjunto no necesariamente el gratuidad universal en todos los sentidos es la correcta. Y por otro lado podemos decir que una gratuidad discreta en donde hasta el decil 6 se financia el 100% y después el decil 7 no se financia nada, esa familia en el momento en que paga ese arancel pasa al decil 3 y en algún caso al decil 2, depende de la cantidad de personas. Entonces eso tampoco es equidad. ¿Cómo se hace para poder lograr realmente la equidad que uno quisiera con un sistema de financiamiento de educación superior? Por último, sí, está terminando. Por último, solo resaltar de que como Universidad Católica y en general como el CRUCH, estamos a favor, creemos fielmente en un modelo de apoyo a la educación superior, creemos que debe relacionarse también con el apoyo muy fuerte educación básica y escolar, porque nosotros vemos un problema en nuestros alumnos cuando no se tiene ese financiamiento y la equidad en un sentido amplio de la palabra debe ser considerado. Gracias. Gracias, vicerrectora. Seguimos entonces con el rector, don Cristian del Campo, de la Universidad Alberto Hurtado. Gracias, Carlos, y muy buenos días a todas y a todos. Bueno, he escuchado con mucha atención lo que se ha comentado, especialmente porque somos una universidad que también desde el momento 1 se adscribió a la gratuidad, en parte porque sentimos que expresa una convicción muy profunda misional de la universidad, que es precisamente estar físicamente donde está para ser lo más accesible posible a personas que no han tenido históricamente en sus trayectorias, digamos, familiares, la posibilidad de acceder a la educación superior. En ese sentido, para nosotros la gratuidad fue una muy buena noticia para la cual sumarnos, y yo en lo personal no creo que la gratuidad sea el
problema. Creo que el problema es un sistema de financiamiento que hay que corregir y un sistema de financiamiento que hay que corregir, como decía el subsecretario muy bien, también desde el punto de vista académico, ¿no? Que no son cosas que están desconectadas. El problema es cuando analizamos en un problema sistémico un solo elemento del sistema y nos quedamos afuera. A propósito de lo que decía la vicerrectora, y lo que ha significado para la Universidad Católica, de que de partida le tengo mucho cariño, que es mi alma mater. Aquí estudié economía, o sea, ingeniería comercial, y aquí estudié también teología, ¿no? O sea, como en dos periodos distintos de mi vida. Y nos hablaba entonces de cómo la Católica va llegando o ha llegado actualmente a un 28% de sus estudiantes en gratuidad. Claro, la Universidad Alberto Hurtado tiene el 66% de sus estudiantes en gratuidad. Entonces, uno podría decir, el problema no es la gratuidad. El problema es cuando un elemento como ese puede terminar concentrándose mucho en algunas universidades. Porque yo creo que el asunto aquí es un modelo que a mi modo de ver, muy humildemente, tiene tres elementos fundamentales que tienen que hacer cuadrar el modelo, ¿no? El P, que todos hemos hablado, de que eso se trata de alguna manera los aranceles y que son regulados. Por otra parte el Q, es decir, la cantidad de alumnos y alumnas. Y por otra parte el costo, que tiene que ver con la complejidad de las instituciones. ¿Cuánto quiere uno ser una universidad compleja? Y lo que las acreditaciones y los reguladores empujan positivamente a que las universidades vayamos mejorando nuestros procesos. Bueno, pero todo eso cuesta. Entonces, ¿cómo puede alcanzar ese objetivo si además la escala no es tan grande? Porque además no hay más estudiantes de pregrado en el horizonte. ¿Y cómo lo hacemos también cuando los aranceles regulados son menos de lo que uno cree que es el costo de la carrera? Bueno, evidentemente que ahí están todos nuestros equipos comerciales pensando, ¿no es cierto?, el mundo de los posgrados. Evidentemente que hay posibilidades, pero quiero decir que ese modelo fundamental es un modelo difícil del cual poder salir. En muchas universidades, entre ellos la Universidad Católica y todas las universidades que están en el CRUCH, con ciertas excepciones, bueno, mucho de esto se soluciona también, dado que los aranceles regulados fundamentalmente quieren financiar, ¿no es cierto?, la docencia de pregrado, bueno, a través de otros aportes, los aportes basales, que ayudan a universidades que puedan cumplir ese mandato, esa misión de ser universidades complejas, con investigaciones de punta, pertinentes, relevantes, para así también hacer mucho más completa su misión de universidad pública, sea estatal o sea privada. Pero también en los temas de los aportes basales tenemos una diferencia, ¿no? No todas las universidades que pertenecemos al CRUCH tenemos aportes basales. Entonces, a propósito de lo que decía el subsecretario citando a Rawls, a mí me encantaría que hiciéramos alguna vez el ejercicio del velo de la ignorancia, que nos pusiéramos el velo de la ignorancia y no supiéramos qué universidad vamos a hacer nosotros. Y que con esa pregunta entonces organizáramos el sistema, apuntando a ciertos objetivos. Porque si no, lo que ocurre es que cada una de nosotros, como universidad, va a tender a defender lo propio, a pesar de que estamos en distintas instancias de colaboración. Entonces, para mí, cuando uno quiere realmente ver si estamos apuntando a un sistema justo, bueno, este filósofo por lo menos nos ofreció un ejercicio de cómo organizarnos. Yo leí con harta atención el paper de Carlos y efectivamente yo dije no voy a entrar a
discutirle los temas de elasticidad, porque estudié hace demasiados años, entonces ya se me había olvidado un poco. Pero lo que hice fue, voy a ir a ver los datos de mi universidad. Y como en el Alberto Hurtado se comprueba o no la tesis fundamental del paper que dice que no ha sido la gratuidad, sino más bien el CAE, el que permitió un acceso mayor, ¿no? Y que no ha habido gran aumento. Y efectivamente lo comprobé. No hay un cambio sustantivo en la cantidad de alumnos que accede a la Universidad Alberto Hurtado desde el año 2016, desde que se implementa la gratuidad. Sin embargo, hubo un cambio fundamental en el perfil de ingreso. Nosotros el año 2016 teníamos cerca de 17% de alumnos de colegios particulares pagados. Hoy tenemos menos del 6%. Y eso a nosotros nos tiene contentos, porque es misional de la universidad poder formar hombres y mujeres que pertenecen a familias que son primera generación. Por eso estamos con esta universidad haciendo un esfuerzo muy grande por poder seguir recibiéndole y ofreciéndole a ellos y a ella que en su educación escolar probablemente no han tenido la mejor formación y por lo tanto presentan una serie de desventajas, carencias, una formación de calidad y un acompañamiento durante su trayectoria universitaria que evidentemente es más costosa, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene 66% de alumnos en esa condición de gratuidad, que pertenece a los 60%, o sea, los 6 deciles, ¿no es cierto?, más pobres de ingreso en Chile. Un par de ideas más para también dejar espacio a la intervención de ustedes. Yo creo que también la gratuidad ha permitido un perfil de egreso con una mochila mucho menor para familias que no necesariamente van a tener posibilidades de hacer frente a lo que significa cargar con años de crédito. Y también me parece interesante, simplemente con esto termino, apuntar a que la gratuidad, al tener este efecto que yo les decía en nuestra universidad, de una especie de migración de los alumnos de los colegios particulares pagados, no es que yo creo que se han ido a universidades mejores, sino que se ha producido un efecto de segmentación que es muy típico de nuestra sociedad, donde empiezan a haber universidades de cota 1000 y cada vez de cota más 1000, y otras universidades que terminamos recibiendo una proporción mucho mayor que los mismos 6 deciles. Eso es pernicioso para nosotros como sociedad, porque eso no se supone que es una universidad. Precisamente la palabra, ¿no?, apunta a una experiencia universal. Y yo creo que hay muchísimas universidades en nuestro país que lamentablemente están concentrando y están reproduciendo la segmentación que se da y la segregación que se da en nuestro país en distintos niveles de nuestra vida. Por lo tanto, también me parece que los incentivos y el diseño del plan de financiamiento o de cómo se financia la educación superior tiene que tener en alguna parte, alguna variable que diga que ese elemento de la sociedad es importante para nosotros. De otra manera vamos a seguir unos por allá y otros por acá y no nos vamos a terminar encontrando. Eso quería decir, Carlos. Gracias por la invitación. Gracias, rector. Don rector González, subsecretario tiene que retirarse, me ha pedido 5 minutos para una breve digresión antes de partir. Ok.
quiero escuchar a las privadas del subsecretario. Pucha, rector González, le pido disculpas. Mire, el otro día estuvimos juntos en una súper buena conversación. Es que las agendas son brutales y en este mes son el doble de brutales para nosotros. Entonces yo simplemente quería excusarme de tener que retirarme ahora del panel. Este es un panel sumamente interesante, me encantaría seguir, que la discusión ha estado muy interesante. Yo quisiera introducir una distinción que me parece que es importante, que es, cuando nosotros decimos que hay desafíos pendientes en eficacia y en eficiencia, no queremos decir que las instituciones y cada una son ineficientes e ineficaces, digamos, desde el punto de vista lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque yo en general tiendo a tener una buena opinión, creo que por supuesto siempre hay espacio de mejora, digamos, tiendo a tener una buena opinión de esos elementos de gestión, por supuesto con espacio de mejora en algunos lugares. El punto que quiero introducir es el concepto de eficiencia y eficacia sistémica, que va más allá de lo que hace y lo que es posible de optimizar en cada unidad por separado. Entonces voy a poner un ejemplo, pero me concentro en este ejemplo solo por falta de tiempo. Es imposible que cada institución por separado resuelva el problema de la duración integral, la duración real de las carreras. Eso tenemos que hacerlo como sistema, porque eso implica enseñanza media, transición de la media a la superior, políticas de apoyo en la superior, donde tienen que ver, por ejemplo, factores de salud mental, y tiene que ver con cómo finalizamos, y esos son acuerdos sistémicos. Entonces, lo que yo trato de sugerir es que nuestros principales desafíos tienen que ver con cómo concebimos aquella eficiencia e eficacia sistémica que, como resultado, debiese tener en el medio y largo plazo mayor holgura para las propias instituciones. Es decir, no se trata de poner la presión en cada unidad por separado, sino de optimizar el conjunto a nivel general. Si pensáramos que en 10 años podemos estar cerca, por ejemplo, de las instituciones que se adquirieron al proceso de Bolonia en este punto, tendríamos mucha más libertad para las instituciones, dado que fiscalmente tendríamos mucha más posibilidad de cambiar la composición del aporte y llevarlo más a I+D y financiar, por ejemplo, capacidades estructurales de investigación que las necesitamos en distintas instituciones y, por ejemplo, darle un salto mucho más ambicioso a la enorme capacidad de investigación que tienen instituciones, por ejemplo, como la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Pero para eso solo podemos avanzar en esa dirección si nos ponemos de acuerdo como sistema, lo hacemos en el medio y largo plazo de manera responsable, porque, lo voy a decir así, y esto es lo que me dicen los propios académicos, nosotros no recibimos el mismo egresado de enseñanza media que recibe la Comunidad Europea. Pero eso es un problema académico. Entonces, luego, precisamente lo que queremos enfrentar en el nuevo sistema de financiamiento son aquellas asimetrías en equidad que plantea la vicerrectora. Y por eso ya quedan poquitas semanas para el ingreso al Parlamento, así que vamos a poder ver con más detalle. Yo distingo 3 problemas, ahora me pongo en las instituciones, que hay que enfrentar. Llamémosle financiamiento para la complejidad y la investigación. Por supuesto, es un desafío y es evidente que no vamos a resolver eso de manera lógica a través del financiamiento del pregrado con el mismo instrumento. Por supuesto que puede apoyar, pero requiere instrumentos de financiamiento nuevos. El presidente ha anunciado uno, pero hay más desafíos. Cómo actuamos con Corfo, cómo actuamos con los gobiernos regionales y también cómo se suma el sector privado, que en otros países tiene un importante aporte en I+D. Y cómo trabaja con las universidades, por ejemplo, cómo avanzamos, lo hemos conversado con el presidente de la CNA, a doctorado más vinculado a la industria, por ejemplo. Y tenemos que avanzar en esa dirección. Ya. Entonces, la complejidad la enfrentamos con instrumentos de financiamiento, algunos fue anunciado por el presidente, se está creando, luego por responsabilidad fiscal vemos cuánto le podemos poner, pero el instrumento lo hemos creado como gobierno. El sobrecosto de formar estudiantes que vienen de contextos vulnerables. Y acá yo le quiero reconocer al rector de la Universidad Alberto Hurtado, esto es independiente de que en la regulación arancelaria las instituciones nos pueden suministrar y nos suministran los costos del personal que está contratado para mejorar el bienestar de los estudiantes. Esto requiere un examen académico y de nuevo solo puede ser encarado de manera sistémica porque es un problema de naturaleza académica. Es decir, refiere finalmente a cómo hacemos metodologías de aprendizaje activa, cómo fortalecemos la transición entre educación escolar y superior. Por ejemplo, cómo hacemos el pase, que el pase no solo sea una vía de acceso,
sino un ensamble institucional entre la educación escolar y la educación superior. Yo sé que no todas las instituciones tienen pase, soy consciente de eso. Tenemos que ver cómo avanzamos universalmente ese tipo de conexiones, pero se refiere a naturaleza material académica. Y luego la escala, y con esto finalizo, el tamaño, porque, y esto nos lleva a una pregunta, y yo quiero irme, que es a lo del roto, dicen irme dejando una pregunta que yo creo que tiene una respuesta difícil. ¿Es razonable que en un sistema cuya matrícula de pregrado no va a volver a crecer de manera vertiginosa, financiamos el sistema por matrícula? ¿O tenemos que explorar otra alternativa de financiamiento, de reorganización del financiamiento y pasar a un esquema de mayor presencia de fondos de naturaleza institucional que no son, y por lo tanto enfrentar de esa manera el problema que usted nos ha planteado de la escala? Nosotros estamos totalmente abiertos a esa discusión. Pero les digo lo siguiente porque no es una discusión fácil. Y lo digo por el velo de la ignorancia, porque Rawls, cuando escribió el velo de la ignorancia, pensaba que todas las personas son iguales. Acá hay distinciones de opinión respecto a si todas las instituciones son equivalentes. Es equivalente, y la responsabilidad del Estado es equivalente respecto a una universidad pública respecto a una universidad privada. Es equivalente la responsabilidad del Estado respecto a una institución fundada en 1895 como la Universidad Católica, reconocida por ley, con una enorme trayectoria, que cualquier otra institución privada. Entonces, si dejamos la duda razonable de si es el financiamiento por matrícula el mejor instrumento en este momento histórico, tenemos que encarar esa discusión. Yo creo que ya en este gobierno introducir una modificación de esa naturaleza nos queda poquito tiempo, y con la que ya vamos a introducir va a haber suficiente bataola, les digo al tiro. Pero se los dejo como pregunta, porque estoy seguro que si vamos al fondo de ese debate, podemos hacer que el carácter mixto del sistema de educación superior chilena responda a un acuerdo social y a un pacto, y no a un arreglo de mercado. Y yo creo que ese es un gran legado que podemos dejar al futuro. Eso, muchas gracias. Muy bien, gracias, subsecretario Vaya. Bien, ahora sí, rector González. Gracias, Carlos. Tengo que reconocer que el subsecretario el viernes tuvo 2 horas con las universidades privadas, por lo tanto también ahí muy bien su participación. Bueno, agradecer a Carlos la invitación. Yo soy rector de la Universidad Central y presidente de la CUP. La CUP somos 16 universidades privadas que tenemos más o menos 1/3 de los estudiantes de las universidades, de la educación superior, todas las universidades acreditadas. Y me voy a referir básicamente a lo que señaló Carlos, y me voy a referir más a los números, al contenido del informe y del estudio que hizo Carlos, y cómo nosotros lo vemos desde el sector privado. Efectivamente, la gratuidad no impactó en la admisión. En los últimos 8 años solo había un aumento del 5%, y fue un reemplazo de lo que tenía, ¿no es cierto?, lo que venía siendo financiado por las becas y por el CAE, y no aumentó la matrícula. Sin embargo, hay una situación que es diferente. Hoy día hay 450.000 jóvenes que están estudiando gratis, y eso yo creo que es significativo. El aumento en el gasto público entre becas y CAE, que hace 8 años, y voy a hablar en millones de dólares porque don Carlos hace su estudio en millones de pesos y ahí esas cifras se disparan, que era de 1.000 millones de dólares, hoy día es de casi 2.000 millones de dólares, y esos 1.000 millones de dólares adicionales, en parte importante, fueron a financiar a la familia. Y yo creo que eso es muy importante, eso es algo que hay que destacar de esta política pública. Si bien no aumentó la cantidad de estudiantes significativamente, sí hubo una transferencia de recursos del fisco hacia la familia, y eso yo creo que hay que rescatarlo. El impacto de la gratuidad en los deciles más bajos, se ha dicho acá, lo dijo el rector, no ha sido significativo, y ese es un déficit que tenemos como país. El decil 1, 2 y 3 no supera el 12% de alumnos en gratuidad, se concentra en el 4, 5 y 6. Y eso no es parte de los objetivos que tenía la gratuidad. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque obviamente los jóvenes de los deciles 1, 2 y 3 vienen de una educación tan deficitaria que no alcanzan a entrar a la universidad. Por lo tanto, no tienen acceso a la gratuidad. Algunos pueden hacerlo a los CFT, donde también hay gratuidad, pero en general a las universidades no ingresan. Por lo tanto, ahí tenemos un desafío. ¿Cómo hacemos que la educación llegue también a los jóvenes de los deciles 1, 2 y 3
y el Estado se haga cargo de eso a través de otras políticas, distintas a la de la gratuidad, complementaria, porque para estudiar en la universidad no solo se necesita que la universidad sea gratuita, se necesita alimentarse, se necesita movilizarse, ese joven necesita no tener que ir a trabajar y dedicarse a los estudios. Por lo tanto, ahí también tenemos un gran desafío. Y eso yo creo que es uno de los déficits. Por lo tanto, la gratuidad no ha llegado a los sectores más vulnerables de nuestra población. Nosotros concentramos a los estudiantes con gratuidad, hablo de las universidades privadas. La gran mayoría de estudiantes están en el sector privado de la educación superior. El 66%, o sea, lo que señalaba aquí el rector, que a pesar de que está en el CRUCH, es una universidad privada, le vamos a invitar a la CUP, rector, para que se incorpore rápidamente en nuestra reunión. Nosotros tenemos el 66% de los estudiantes, ¿no es cierto?, que están en gratuidad. El sector privado, casi 900.000 estudiantes del 1.300.000 que está. Por lo tanto, a nosotros nos golpea fuerte este sistema cuando hay problemas, cuando hay disminución de aranceles. Pero aquí hay algo que yo creo que tenemos que relevar. Una de las premisas de la gratuidad era que el sector público de la educación superior se iba a hacer cargo de alguna forma de entrar del tema de la gratuidad en la educación superior. Y vemos que las universidades estatales no tienen la gran mayoría de estudiantes en gratuidad. Los estudiantes en gratuidad los tenemos nosotros. Entonces, claro, la Universidad de Chile y la Universidad Católica, que son los emblemas de la educación superior en nuestro país, tienen el porcentaje más bajo de gratuidad. Y eso, como decía la rectora, es por un problema de acceso. Y eso también tenemos que resolverlo, porque eso también es una inequidad. Los jóvenes deberían tener acceso. Y un tema muy significativo cuando hablamos desde el punto de vista de los ingresos a las universidades, a nosotros, por ser las universidades que tenemos el mayor número de estudiantes en gratuidad, cualquier modificación que exista en los aranceles nos complica y nos perjudica, sin lugar a dudas. Pero aquí hay que señalar una diferencia y hay que ser muy claro. Nosotros no tenemos aranceles, no tenemos aportes fiscales y no tenemos aportes basales. Fíjese que el año 2022, que es el antecedente que saqué del informe de la Contraloría General de la República, las universidades del CRUCH recibieron $400 millones en aranceles basales y aranceles fiscales directos. $400 millones. Nosotros, las universidades privadas, en su conjunto, recibimos $10 millones. 50 veces menos. Eso es lo que permite que las universidades del sector público y las universidades del G9 puedan seguir avanzando a pesar de tener menores ingresos por gratuidad. En el caso nuestro eso no es posible. Nosotros tenemos que suplirlo con gestión, con mejor gestión, con optimización. Lo que señalaba Carlos, de que, no, el subsecretario, de que en las universidades, en algunas universidades, los profesores jornada no superan el 8 o el 10% de docencia en aula, en nuestra universidad el 40%. Y esa es la forma en que nosotros vamos supliendo ese déficit. Y lo hacemos en beneficio de nuestros estudiantes. Por lo tanto, yo creo que esos son aspectos que tenemos que tener en consideración cuando analizamos esta política pública desde el sector estatal y desde el sector privado. Se me apagó la... Por lo tanto, si bien es cierto la política de gratuidad no impacta a todas las universidades de la misma forma, y nosotros nos hacemos cargo de ese déficit mejorando la gestión, creemos que también se debe hacer un esfuerzo desde las universidades que no están en el sector privado. Yo comparto lo que se dijo también acá, que hay que mejorar la gestión, hay que ser más eficiente, no en perjuicio de la calidad, acompañándola con la calidad. Los estándares de calidad son rigurosos y son para todos iguales. No hay diferencia entre sector de universidades privadas, sector público ni G9. Todos tenemos que cumplir de igual forma y todos tratamos de hacerlo lo mejor posible. Lo que pasa es que la diferencia de recursos que existe para poder hacerlo es significativa y en eso tenemos que avanzar. Finalmente, señalar solamente, Carlos, que yo creo que la política de gratuidad no se va a poder revertir. Eso ya se dijo,
porque el país no soportaría, ¿no es cierto?, que nosotros le quitáramos ese tremendo beneficio al 60% de los alumnos más vulnerables. Sí tenemos que ver, la ley establece cómo se puede avanzar en gratuidad, pero yo creo que el país no está en condiciones por mucho tiempo de avanzar en gratuidad a los deciles superiores. Tenemos que preocuparnos de los estudiantes de los primeros 3 deciles, porque esos son los jóvenes que no entran al sistema. Y al no entrar al sistema los vemos en las calles delinquiendo. Por lo tanto, ahí también tenemos una responsabilidad como instituciones de educación superior. Nosotros estamos comprometidos con el sistema, tenemos una tremenda responsabilidad como instituciones de educación superior de educar a los jóvenes más vulnerables, que son los que vienen de la educación pública. Fíjense que aquí se da una paradoja. Los jóvenes que estudian en la educación pública, de preferencia estudian en nuestras universidades, van a las universidades privadas y ahí tenemos una responsabilidad. Entonces también lo vemos desde ese punto de vista. Nosotros creemos que hay que avanzar en gratuidad, hay que mejorar la estructura, es una política que se tiene que mantener, pero yo pediría que haya más equidad en la distribución de recursos, porque si no vamos a empezar a tener muchos problemas en algunas universidades que no van a ser capaces de cumplir los criterios y estándares que nos exige aquí nuestro presidente con los recursos con los que se dispone. Y además es muy difícil hacer investigación cuando los aranceles no permiten, ¿no es cierto?, abordar esa área. Nosotros lo hacemos con los aranceles de nuestros estudiantes, no tenemos recursos adicionales para hacerlo. Lo hacemos con lo que nos pagan nuestros estudiantes. Tenemos una pequeña cantidad que nos transfiere el Estado para investigación, pero es muy pequeña. No tenemos ese gran aporte basal, ese gran aporte fiscal directo que tiene el sector público. Nosotros no criticamos que lo tengan, al contrario, ojalá fuera más. Lo que a veces decimos es que podrían darnos también a las universidades que cumplimos una función pública, al igual que las universidades del CRUSH. Muchas gracias, Carlos. Bien, tengo un comentario y después 2 preguntas. Respecto al comentario, yo creo que lo graficó muy bien el rector González. El ingreso a las universidades de los deciles 1, 2 y 3, ¿ya?, no ha sido tan fuerte, mucho mayor en el 4, 5 y 6. Hay una tesis de un chileno de MIT, donde hace un análisis justamente en términos de la segregación que se puede producir con la gratuidad. ¿Y qué es lo que demuestra? Como hay una correlación en términos de niveles de ingreso, ¿no es cierto?, y puntajes, para una carrera selectiva entre un alumno del decil 6, que tiene mejor puntaje, y un alumno del decil 1, que tiene menor puntaje, y ambos están con gratuidad, ¿quién entra? El del decil 6. Entonces, lo que ha tendido a suceder, digamos, es que ha favorecido mucho más a personas que, es cierto, tienen niveles de ingreso bajos, pero no hay diferencia entre el decil 6 y el decil 1. Y respecto a esto mismo, pregunta, ¿no es cierto?, porque aquí yo creo que es evidente, digamos, que universidades que están en la gratuidad tienen que decir que la gratuidad es buena. Y yo insisto, yo no tengo ninguna duda, ¿no es cierto?, que hay un beneficio a la familia, no cabe ninguna duda, ¿no es cierto? Entre paréntesis, muchos de los ingresos hoy día están a través de programas paralelos a la PAES, de modo que no hay que asumirlo, digamos, por la gratuidad, simplemente porque yo creo que se ha hecho algo valioso, que buscar mecanismos alternativos para ingresar. Estamos toda la discusión de las pedagogías, por ejemplo. Es bueno tenerlo así. Pero la primera pregunta tiene que ver, digamos, es, a ver, si se pensara hipotéticamente en seguir avanzando en gratuidad, esto está en la ley, ¿no es cierto? Y no hablemos de gratuidad universal, dejemos fuera el decil 10. 7, 8 y 9. ¿Qué tienen ustedes, digamos, como rectores de universidades, vicerrectores, digamos, en términos de acceder, digamos, a una gratuidad que se incremente 7, 8 y 9? Primero. Y lo segundo, el doctor González lo mencionó respecto al financiamiento de la investigación y desarrollo, digamos, que lo financian con aranceles de pregrado. Hoy día estamos hablando, son universidades que tienen 7 años de acreditación, 5 años, 5 años, digamos, son universidades que investigan harto, ¿ya? Entonces, preguntarle, digamos, a ustedes, ¿cómo se financia la investigación hoy día? ¿Cuál es la forma de financiamiento de una investigación que es bastante significativa en el caso de estas 3 universidades? Entonces, primero, digamos, es aumentar la gratuidad, otros deciles, y lo segundo, digamos, es financiamiento de la investigación. Partimos de nuevo con la vicerrectora. Gracias. A ver, con respecto a los
primero, ¿cómo aumentaría si es que aumenta la gratuidad? Nosotros la verdad es de que nuestra principal segmentación de alumnos es por los puntajes de corte. Entonces eso y donde hemos logrado aumentar la participación de los alumnos de los deciles más bajos es a través de programas específicos, en donde incluso el último año lanzamos un programa que era para colegios técnicos, para justamente buscar los deciles más bajos. Entonces yo creo que eso puede llegar a aumentarnos, pero no significativamente la composición actual. La composición actual de la universidad se puede seguir perfeccionando y equiparando a la realidad del país solo a través de programas especiales de inclusión, de acceso a la universidad, la verdad. Ahora, con respecto a la investigación, la universidad, el principal financiamiento son los fondos concursables. Esos son los que financian el fuerte y la investigación. Existe algún aporte de fondos internacionales. Los principales son los fondos estatales y efectivamente existen los aportes basales, como dicen los rectores de las universidades privadas para las instituciones del GNUE, que finalmente van a pagar exclusivamente un porcentaje de la remuneración de aquellos profesores que investigan, que no la puede financiar el arancel regulado, pero es solo una parte de la proporción de su remuneración la que va a investigación, pero el costo de la investigación es a través de fondos concursables y, claro, efectivamente nosotros hemos tenido muy buenos resultados en los fondos concursables y tenemos un acceso y una posibilidad de obtener mucho de ellos por la calidad de los proyectos de los fondos que concursamos. Pero ese es el principal financiamiento. Ha aumentado levemente el financiamiento de empresas y los financiamientos internacionales. La investigación con la industria ha aumentado en la universidad, se ha hecho un proyecto muy importante y creo que ese, a nivel de país, es un desafío y una esperanza, se podría decir, para la mejor también poder aumentar los fondos de investigación, el lograr hacer entre las universidades y el sector privado, la industria, convenios de largo plazo para investigación aplicada. A ver, partiendo por esto último, claro, a diferencia del rector González, nosotros somos una universidad privada que pertenece al CRUCH, pero somos de la universidad, en el CRUCH hay como varios grupos. Nosotros somos de las universidades que entramos al final, en conjunto de la Universidad de los Andes y la Universidad Diego Portales. Entonces tenemos asiento, pero nos dan un poco menos de comida cuando vienen los cócteles. Lo digo graciosamente porque nos llevamos muy bien y ayer de hecho tuvimos reunión con el rector Peña y el rector Guzmán. Pero efectivamente ese es un dato de la causa muy relevante. Nosotros somos una universidad que queremos ser una universidad comprometida con una investigación de punta y pertinente y donde, especialmente en los ámbitos de ciencias sociales, educación y las humanidades, sin aportes basales se hace muy difícil. Todo lo que hacemos lo hacemos con fondos concursables, y con un aporte que se llama el aporte complementario a la investigación, que es una torta fija, digamos así, del mismo tamaño, que se va repartiendo año a año entre el número de universidades que se va adscribiendo a la gratuidad. Entonces, por lo tanto, el pedacito se va como achicando año a año. Eso es absolutamente insuficiente si nosotros responsablemente queremos seguir solventando, promocionando, fomentando una investigación de calidad que está absolutamente en el corazón de lo que nosotros hacemos. No entendemos tampoco la formación de nuestros estudiantes si no está basada en profesores y profesoras que están investigando. No lo comprendemos, no está en nuestro horizonte. Pero para eso me parece que tiene que haber una cierta conversación franca también y que donde podamos decir cuáles son los motivos por los cuales se pueden provocar diferencias que sean razonables, ¿no? Yo personalmente creo que el Estado, esto es una opinión muy personal, creo que el Estado puede tener, evidentemente, un aporte especial para las universidades que son del Estado, que tienen una responsabilidad más directa. Yo me considero representante de una universidad privada, pero con vocación pública,
¿ah? Absolutamente, absolutamente. Y por eso estamos donde estamos y participamos en las instancias. Pero creo que ese tema es un tema que es bueno sincerarlo porque son condiciones de cómo nos presentamos ante estudiantes, académicos, diciéndole este es un proyecto que vale la pena sumarse para poder aportarle al país. Y yo creo que esa discusión es una discusión donde no... A mí me encantaría que hubieran menos, digamos, aportes basales o más concursables, o que los aportes basales fueran distribuidos de acuerdo a criterios objetivos, que hoy día tenemos criterios objetivos donde podemos, donde podría distribuir de mejor manera esos aportes, porque hacerlo solo con los aranceles que recibimos por cada uno de los alumnos que ingresa en gratuidad se hace imposible. Y respecto a tu primera pregunta, Carlos, sobre nosotros estamos en el 60% de gratuidad, ¿es posible? ¿Cuál es la opinión? En el mundo ideal yo no vería por qué no, pero esa respuesta, si yo dijera que creo que la gratuidad se puede extender al séptimo decil o al octavo decil, inmediatamente tengo que decir, bueno, ¿versus qué? Aquí me enseñaron, bueno, que la economía surge como una ciencia a partir de una realidad que tiene que ver con la escasez de los recursos. ¿A quién, cómo lo vamos a...? Porque el horizonte chileno, creo que hoy día eso salió en las noticias, la proyección de crecimiento para los próximos años tampoco es tan grande, es más bien modesta. Entonces, no nos podemos hacer la trampa en el solitario, si es que además estamos diciendo, y eso lo dijo el subsecretario con mucha claridad, que el tema de la responsabilidad fiscal en Chile no es un asunto de derecha o de izquierda. Si queremos ir manteniendo eso, y por otro lado sabemos que las proyecciones al 2030 y tanto no son de gran crecimiento, bueno, ¿cómo vamos a financiar eso si al mismo tiempo tenemos una deuda enorme con la educación primaria en este país? Entonces, bueno, es un dilema, bueno, de la escasez de los recursos. Gracias, rector. Bueno, no me voy a extender mucho porque la verdad es que ahí coincidimos plenamente. Nosotros la investigación la hacemos a través de concursos, participamos en concursos, hemos tenido un buen resultado, ¿no es cierto?, pero básicamente lo hacemos con los aranceles de nuestros estudiantes. Y no se trata solamente de hacer investigación. Las universidades tenemos que hacer investigación, desarrollo, innovación, transferencia tecnológica, y para eso obviamente los aranceles de los estudiantes no alcanzan. Y todos tenemos claro que un país, para poder avanzar hacia el desarrollo, tiene que hacer investigación, innovación y transferencia tecnológica. No hay otro camino, así tenemos que hacerlo. Por lo tanto, aquí tenemos que ver cómo distribuimos los recursos para que todas las universidades, ¿no es cierto?, puedan avanzar en esa línea, porque eso es fundamental, eso es clave y eso también pasa por una necesidad país. Por ejemplo, hay una iniciativa que les quiero contar brevemente que es el Instituto de Tecnologías Limpias, donde se está trabajando, a mí me toca participar en el directorio, donde estamos trabajando en hacer investigación, desarrollo, innovación, transferencia tecnológica, con un fondo de Corfo de $200 millones, pero focalizado en la minería y en la energía. Y eso no es Chile, ahí hay plata, pero hay que investigar en muchas otras áreas, en las ciencias sociales también. Por lo tanto, esfuerzos se están haciendo, pero no, sin lugar a dudas no es suficiente. Continuar la gratuidad, avanzando en gratuidad, hasta el séptimo, octavo, noveno decil, yo diría derechamente que en las condiciones actuales no es posible. No es posible en las condiciones, porque eso podría significar un efecto tremendamente negativo a la gran mayoría de universidades. Ahora, idealmente, ojalá pudiéramos avanzar como país, pero en las condiciones actuales y en las condiciones de incertidumbre, porque no se olviden que estamos en este momento revisando los aranceles de gratuidad para el año 2026, y la verdad es que no sabemos lo que va a pasar. Ya obtuvimos los aranceles del 2025, bajaron, excepto en pedagogía que subieron un poquito, pero en general todos bajaron. Los del 2026, donde viene salud, que es un impacto fuerte para todas las universidades, no sabemos lo que va a pasar. Por lo tanto, pensar en eso hoy día, antes de conocer cómo va a estar el escenario, es prácticamente imposible, diría yo.
Muy bien, muchas gracias a los panelistas. Estamos terminando el seminario. Solo comentario, este seminario se realiza, ¿no es cierto?, con el velo y la ignorancia de no saber cuál va a ser el proyecto de ley. Este es un proyecto de ley muy discutido, ¿no es cierto?, se ha hablado mucho, dice que viene con cambios estructurales profundos, vamos a ver cuáles son. Lo que sí es cierto, por ejemplo, el tema del crecimiento y la responsabilidad fiscal, ¿no es cierto?, cuando uno mira las cifras, y probablemente Mario Marcelo lo tiene súper claro, hay pocas posibilidades que en materia de aportes basales haya un cambio sustantivo. De modo que al final tiene que ver un poco con, hay que sobrevivir con lo que se tiene, ¿ah? Y en el caso de ustedes, ¿no es cierto?, con los aranceles regulados, digamos, y el tema de la sobreduración de carrera, y que es un problema bastante serio. Yo quiero agradecer además a todos los quienes nos han acompañado presencialmente, que están en streaming, ¿ya? Y bueno, después del proyecto de ley tendremos un nuevo foro. Muchas gracias. De esta manera damos por finalizado este interesante seminario y a nombre de CLAPES UC agradecemos la participación de nuestros invitados que formaron parte del seminario de hoy.